¿qué es un sistema de gestión integrado? ¿O qué han escuchado que es un sistema de gestión integrado? Adelante, ¿quién dice yo? Hola, buenas tardes, Salvador, de Jalisco. Bueno, para mí un sistema de gestión integral es precisamente un equipo multidisciplinario quizá que se encarga de revisar o de llevar como tal el cumplimiento de diferentes normas ISO, como puede ser calidad 14000, gestión energética, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema que como tal está dándole seguimiento a diferentes normas que pudieran ser ISO. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Bien, ¿alguien más además de Salvador? Veo que también ya están conectando otros compañeros como Yamil Yáñez, bienvenido. Yamil, si eres tan amable también ahí de presentarte en el chat. Lorena Rodríguez Macías también, por favor, si son tan amables. Y César, creo que César también ya se había presentado, no recuerdo. ¿Alguien más que me apoye? ¿Qué es lo que han escuchado de lo que es un sistema de gestión integral o integrado? Integral es el pan Bimbo, ¿no? Ya dijimos una marca, esperemos que la próxima sesión tengamos algunas regalías de esta empresa. ¿Nadie? Nadie ha escuchado, nadie sabe qué es lo que saben, qué es lo que han escuchado. Armando, bienvenido. ¿Qué es lo que han escuchado sobre un sistema de gestión integrado? Mónica, ¿tú qué has escuchado? Platícame. La verdad no había yo escuchado acerca del tema, pero supongo que es la integración de varios sistemas de gestión de calidad, de ¿Okay? acuerdo a las necesidades de la empresa. Ok, muy bien, Mónica, muchas gracias. Lorena, bienvenida. Adelante, Lorena. ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, Lorena. bueno, para mí ahorita la visión que yo tengo de un sistema de gestión es la integración de un equipo que se encarga precisamente de que en la organización los procesos fluyan de la manera más adecuada posible para que no se detenga esta fabricación o estos servicios que da la empresa, para que siempre estén fluyendo de la manera más óptima de acuerdo a los requisitos o a lo que está exigiendo el cliente, precisamente para que la empresa se mantenga en ese gusto del cliente. Muchas gracias, Lorena. Muy bien. ¿Alguien más gusta compartirnos qué es lo que creen que sea un sistema de gestión integrado? Antes de entrar en materia y antes de entrar a explicar o clarificar, Lisbeth Pérez nos comparte, dice un sistema de gestión integrado es cuando cumple una empresa con más de un sistema. Por ejemplo, en la empresa en la que trabajo soy gestor de calidad, pero nuestro enfoque es a calidad y a normas de inocuidad. Muy bien, Lisbeth. Muchas gracias. Bueno, precisamente lo que les estaba a punto de comentar y para poner un poquito de preámbulo, probablemente algunos que estén presentes en la sala tal vez no tengan tanto el contexto de lo que son las normas ISO. Yo estoy seguro que sí, la mayoría, porque bueno, cuando vieron esto de sistemas de gestión integrados, lo más probable es que les haya llamado la atención y dijeron, o los mandaron al paredón para que vieran de qué se trata y qué es lo que se dice. Bueno, precisamente tenemos que recordar que ISO, parte de su misión, parte de su función es la creación de estándares internacionales, guías técnicas, para poder establecer sistemas de gestión, para poder establecer u homologar algunos criterios para algunos productos, entre otras cuestiones. ¿Sale? Entonces, estos estándares son creados por grupos técnicos y comités de trabajo. Tal vez si algunos de ustedes tienen alguna norma como la ISO 9001, la ISO 45, etcétera, se van a dar cuenta al inicio en las primeras páginas, por ahí en algunas letras en el prólogo o en la introducción, hace referencia precisamente a qué grupo técnico o qué comité técnico trabajó para desarrollar X o Y norma. Por ejemplo, ISO 9001, que es la norma más conocida de sistemas de gestión, y conocida en el mundo de los sistemas de gestión como la mamá de todas las normas, porque fue la primera norma
que sale precisamente en temas de sistemas de gestión, la crea el Comité Técnico 176. Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, ISO 9001, su propósito, su función, precisamente tiene que ver con 2, 3 aspectos muy fundamentales. Uno, que los productos y servicios que haga la organización, que desarrolle la organización, tengan la capacidad de cumplir con la demanda del mercado, tengan la capacidad para cumplir con los requisitos de los clientes, ¿sale? Y entonces vamos a ver que existen en el mercado, ayer platicábamos precisamente que cada vez son más los sectores industriales, los sectores de servicios, los gobiernos, que empiezan a poner estos candaditos a las empresas por diferentes motivos. El principal motivo no es como un requisito de un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo. Esto es un requisito más bien para poder demostrar que la organización es capaz de cumplir con estos temas. Vamos a ver que existen otras normas, como 14001, que es una norma de sistemas de gestión ambiental, y precisamente esta norma, su propósito es que la organización pueda gestionar esos aspectos ambientales significativos. Sabemos que en la actualidad, en este mundo que vivimos, el calentamiento global, pues ha hecho presa de diferentes cambios climatológicos y diferentes situaciones que se presentan en el mundo. Prueba de ello, por ejemplo, hace algunos años empezó a surgir este fenómeno del sargazo allá en la Riviera Maya, ¿no? Empezamos a ver que probablemente tenemos temas de cambios climatológicos, por ejemplo, temperaturas muy elevadas en ciertas épocas del año, cuando antes era imposible pensar que en esa época del año podríamos llegar a tal temperatura, ¿no? Diferentes cuestiones y pues obviamente el objetivo de ISO 14001 tiene que ver con que las organizaciones puedan gestionar sus aspectos ambientales significativos, precisamente para contribuir al medio ambiente. Vemos otras normas, por ejemplo, dentro de las más conocidas, la ISO 45001, que sale en el 2018 y que sustituye a lo que antes era la norma OSHAS 18001. Probablemente algunos de ustedes estén un tanto familiarizados con esta norma, que bueno, básicamente lo que busca es gestionar precisamente que las actividades que se desarrollan dentro de una organización y que las personas, ojo, las personas que interactúan con estas actividades, pues no sufran algún daño, no sufran algún tema de salud, algún tema de seguridad, etcétera, ¿no? Y así como podemos ver y podemos empezar a visualizar a lo largo de este camino en sistemas de gestión, pues vemos que existen otras normas, como por ejemplo la ISO 37001, que habla de sistemas de gestión antisoborno, ISO 27000, que habla sobre temas vinculados con seguridad informática, 22000, inocuidad alimentaria, 21001, etcétera, ¿no? Existen ya muchísimas normas de sistemas de gestión, cada una pues busca gestionar ciertos aspectos fundamentales. Por ejemplo, ISO 21001 son sistemas de gestión para organizaciones educativas, busca, a diferencia, por ejemplo, a veces cuando vemos ISO 9001 en aspectos educativos, a veces se llega a creer que es un tema un tanto administrativo, ¿no? Ver y que los procesos tengan trazabilidad, ver que se estén cumpliendo, etcétera. Bueno, ISO 21001 para los que están en el sector educativo, por ejemplo, como nuestros amigos de Jalisco, es una norma bellísima, es una norma padrísima, porque les va a permitir no solamente ver el tema gestión administrativo, por decirlo de alguna manera, gestión organizacional, sino además también se mete específicamente a evaluar temas de programas educativos. Entonces, bueno, vamos a ver que existen diferentes normas y como lo mencionábamos, pues diferentes sectores, diferentes entidades, diferentes países, empiezan a poner estos candaditos, empiezan a poner estos requisitos para poder prestar un servicio, para poder vender un producto, etcétera. Es ahí donde nace la necesidad pues, de implementar y llevar a cabo una certificación de sistemas de gestión. Y entonces vamos a empezar a ver algunas referencias, por ejemplo, en ISO 9000, en el apartado o en la cláusula 2.43, nos habla sobre las normas de sistemas de gestión y otros sistemas de gestión y modelos de excelencia.
Y en esta norma precisamente hace referencia a que un sistema de gestión podría estar integrado, podría estar combinado precisamente ya sea por otros modelos, por otros sistemas de gestión, por ejemplo, en el tema de inocuidad, podría estar combinado tal vez ISO 9001 con un modelo o con un esquema FSC. O, por ejemplo, en el sector educativo podría estar fácilmente ligado ISO 9001 o ISO 45001, probablemente con una FIMPES o una NUYES, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos avanzando y por ahí nos vamos a encontrar que en ISO 45, por mencionar otra norma, una referencia en la cláusula .5, dice, este documento no incluye ningún requisito específico para otros temas, tales como son relativos a la gestión de calidad, gestión de responsabilidad social, etcétera, etcétera. La parte que me llama la atención o que debe de llamarnos la atención de este requisito de la cláusula, dice, aunque sus elementos pueden alinearse o integrarse a otros sistemas de gestión. Entonces, ahí tenemos una referencia en ISO 45 precisamente a lo que ya nos habla ISO 9000, ¿sale? Otra referencia en relación a lo que es un sistema de gestión integrado, vamos a tomar ISO 19011, que es la norma, como algunos de ustedes lo deben de saber, para llevar a cabo auditorías o para gestionar programas de auditorías de primera y de segunda parte, ¿sí? Y en la cláusula 3.2 hace, en términos y definiciones, está la definición de una auditoría combinada y dice que es una auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en 2 o más sistemas de gestión. Y la clave está en la nota 1. Dice, se conoce como un sistema de gestión integrado cuando 2 o más sistemas de gestión específicos de una disciplina se integran a un único sistema de gestión, ¿sí? Otra referencia, ISO 17021-1, que es la norma que nos rige a los organismos de certificación. Igual en la cláusula 3.4 hace alusión a una auditoría de certificación y en la nota 6 nos habla cuando un cliente ha integrado la aplicación de los requisitos de 2 o más sistemas de gestión, es un único sistema de gestión y es auditado con respecto a más de una norma. La auditoría se denomina auditoría integrada, ¿sale? Entonces empezamos a ver un poquito el contexto de lo que podemos concluir o podemos decir de lo que es un sistema de gestión integrado. Un sistema de gestión integrado, entonces, con estas referencias, podemos entender que es un sistema de gestión el cual da cumplimiento o adhiere diferentes normas de sistemas de gestión. En el 2015, cuando surge o cuando existe el cambio de versión en la norma ISO 9001, sale a la luz un famoso anexo SL. No sé si lo han escuchado, o el anexo de alto nivel, la estructura de alto nivel. Bueno, esta estructura de alto nivel básicamente de lo que habla es una linealidad en cuanto a los requisitos de la norma. Recordar, probablemente si algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de hojear algunas normas o de tomar algunos cursos, por ejemplo, de 9001, 1445, 50000, 19011, 31000, etcétera, recordarán que todas las normas tienen un enfoque en el ciclo de Deming. Voy a rebobinar, probablemente algunos de ustedes no han escuchado qué es el ciclo de Deming. El ciclo de Deming, también conocido como el ciclo de mejora continua, es un ciclo que plantea 4 momentos, 4 etapas fundamentales dentro de una organización para gestionar una organización. La primera etapa es la planeación, ¿sí? Donde se establecen de forma genérica las reglas del juego. ¿Qué es lo que se va a hacer para gestionar la organización? Para controlar, por ejemplo, aspectos ambientales, para controlar aspectos de seguridad, para controlar aspectos de un servicio educativo, etc. ¿Sí? De la planeación pasamos a la ejecución, ¿sí? Al actuar. ¿Qué quiere decir? Todo lo que establecimos en el sistema de gestión, en los procesos, políticas, lineamientos, procedimientos, instructivos, etcétera, tenemos que ejecutarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Sí? Una vez que lo llevamos a la práctica, entonces nosotros vamos a pasar a la tercera etapa.
La tercera etapa es la etapa de verificación. Y en la verificación, básicamente lo que vamos a corroborar a través de diferentes mecanismos, básicamente son 3, es cómo está funcionando el sistema de gestión, cómo está funcionando mi organización. ¿Está siendo eficaz? ¿Está siendo eficiente? ¿Estoy logrando lo que me planteo, lo que me propongo, o no lo estoy logrando? Y entonces esto se lleva a cabo a través de diferentes métodos o diferentes herramientas, diferentes mecanismos, como es el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación, por ejemplo, de los procesos. Vamos a ver también el tema de las auditorías internas. Vamos a verificar internamente que efectivamente las actividades que están planificadas se están ejecutando y que están dando los resultados que deseo. Y por supuesto la revisión directiva, donde vamos a evaluar precisamente todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? En un compendio de información que la dirección o la alta dirección tendrá que revisar con el fin de tomar decisiones, y estas decisiones tienen que ver precisamente con el último punto, con la última fase, que es el actuar. O en otras palabras, mejorar. No estoy logrando los objetivos, no estoy logrando lo que me propongo, tengo que mejorar. Lo estoy logrando, probablemente también tengo otras oportunidades que aprovechar para aumentar mis capacidades, para aumentar la utilidad, para aumentar o reducir las fallas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente que este ciclo de Deming está aterrizado en esta estructura de alto nivel. Y entonces, a partir del 2015, todas las normas que empiezan a salir posteriores a este 2015 empiezan a obedecer a esta famosa estructura de alto nivel. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que la ISO 14001 también tiene esta estructura de alto nivel, que básicamente es esta tablita que tenemos aquí a la izquierda, que les voy a marcar ahorita en el láser, con un láser, ¿sí? Aquí está, ¿sale? Esta es la estructura de alto nivel. Esta estructura de alto nivel ha apoyado a las organizaciones a poder integrar de manera más fácil los sistemas de gestión. Probablemente si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de trabajar tal vez con otras versiones de la norma, recordarán que teníamos que hacer un esfuerzo, un análisis, que a veces la norma también nos apoyaba porque al final en un anexo venía esa comparación para decir, ok, si aquí estamos hablando de control de documentos, por acá en el otro requisito de la norma también está hablando de control de documentos. Bueno, a partir del 2015, con esta estructura de alto nivel, precisamente todos los estándares que empiezan a surgir obedecen esta estructura. Entonces, cuando revisamos la norma, por ejemplo, ISO 21001 para sistemas de gestión de organizaciones educativas, nos vamos a dar cuenta que obedece a esta estructura. En la cláusula 4 vamos a empezar a ver el contexto de la organización. En la cláusula 5 vamos a empezar a ver el tema de liderazgo. En la cláusula 6 estaremos viendo el tema de planificación. Cláusula 7, el tema de soporte o apoyo. En la cláusula 8, el tema de operaciones. Cláusula 9, evaluación de desempeño. Y en la cláusula 10, la mejora. ¿Sí? Sin embargo, pues obviamente, dependiendo la norma, dependiendo el propósito de cada estándar, vamos a darnos cuenta y vamos a encontrarnos que van a existir diferentes normas, diferentes requisitos, diferentes cuestiones que algunos estándares sí lo tienen y otros estándares no lo tienen. Y nos vamos a dar cuenta que existen requisitos transversales. Así lo he denominado yo, no porque así sea el término o así lo establezca ISO. ¿Qué es un requisito transversal? Es un requisito que vamos a encontrar en cualquier norma. Como por ejemplo, el requisito 7.5 lo vamos a encontrar en cualquier norma. Llámese 50.000, llámese 27.000, llámese 22.000, 21.000, 9.001. Cualquier norma nos va a hablar en 7.5 de control de información documental. ¿Sale? Entonces, eso empieza a facilitar un poco las cosas. Y obviamente, por ejemplo, para el tema de control de información documentada, nos vamos a dar cuenta que los requisitos son similares y si no es el caso, incluso es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, otro requisito transversal es 9.2.
¿Alguien sabrá qué dice alguna norma en 9.2? ¿No? Bueno, en 9.2, cualquier norma de sistemas de gestión nos va a hablar de auditorías internas. ¿Sale? Entonces, para cualquier sistema de gestión, la organización debería, o debe más bien, porque recordar que el debe es un tema mandatorio, es un tema obligatorio, debe llevar a cabo auditorías internas. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Se acaba de desatar el agua muy fuerte aquí por donde estamos. Bien, entonces continuamos y seguimos viendo un poquito en relación a lo que estamos comentando, en relación a lo que estamos viendo. Y precisamente, fíjense, esta imagen que les presento en esta diapositiva nos habla de este ciclo de Deming y cómo el ciclo de Deming se acomoda perfectamente a lo que es la estructura de alto nivel. ¿Sí? Vamos a ver que al final de cuentas para cualquier sistema de gestión es importante conocer el contexto, determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Existe una planificación, obviamente la planificación estará vinculada dependiendo del sistema de gestión que vayamos a implementar, que vayamos a operar. ¿Sí? Por ejemplo, en un sistema de gestión ambiental, mis controles que voy a planificar están vinculados directamente con esos aspectos ambientales significativos que yo he identificado a lo largo de mis procesos, a lo largo de las actividades para prestar un servicio, a lo largo de mis actividades para producir un producto. Lo mismo con seguridad. Nosotros, seguridad y salud, nosotros identificamos riesgos, identificamos peligros y entonces los controles que se establecen dentro de la planificación se insertan en algunos momentos dentro de este, vamos a llamarlo de alguna manera, mapa de procesos que muchos de ustedes probablemente conozcan o han escuchado. Y entonces vamos a ver precisamente que dependiendo el propósito de la norma, el objetivo de la norma, pues son diferentes cuestiones las que gestionamos. Sin embargo, los requisitos parten del mismo fundamento o parten de este anexo SL. Bien, les presento en este momento, en el lado izquierdo, vamos a ver en este diagrama, cómo es el modelo de gestión de acuerdo a lo propuesto por ISO 14001. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo para 14 y 45 que 9001, solamente que parece ser que lo voltean 90 grados y ahora se juega de otra manera. Existe un contexto de la organización, ¿por qué? Porque al final de cuentas, dependiendo los aspectos legales, dependiendo, por ejemplo, donde está situada la organización, los vecinos que rodean, las comunidades que rodean esta organización, pues se pueden ver afectadas, a diferencia, por ejemplo, tal vez en calidad, ¿sí? Tal vez en calidad la comunidad o las comunidades no se puedan percibir como afectadas por el tema del contexto de la organización. Sin embargo, por ejemplo, para el tema de ambiental, si tal vez pasa un río cerca de mi planta y por ahí van desechos, etcétera, ese río alimenta o está cerca de las comunidades, pues se pueden presentar enfermedades, etcétera, ¿no? O las emisiones que se emanan hacia el aire, por supuesto que las partes interesadas, las comunidades, pues van a estar muy al pendiente de esta situación y pues pueden presentarse como un riesgo, como una oportunidad. Entonces empezamos a ver precisamente con este tema, con el ciclo de mejora, empezamos a comprender que al final del día, todos los sistemas de gestión sin importar su propósito, trabajan bajo este esquema de mejora, bajo este ciclo de Deming, bajo este PHBA, ¿sí? Con el fin de que podamos mejorar el propósito, podamos mejorar la seguridad, podamos mejorar la salud, podemos mejorar programas educativos, podamos mejorar aprovechamiento energético, podamos mejorar los controles para la seguridad informática, podamos mejorar el tema de la salud, el tema, etcétera. ¿Sí? Muy bien.
Y entonces, aquí en esta pequeña tabla les presento ya algo de lo que les he venido hablando. Se van a dar cuenta cómo en la norma ISO 9001, 2015, en la norma ISO 14001, 2015, y en la norma ISO 45, 2018, existen exactamente los mismos requisitos. ¿Ya vieron? Ah, pero aquí en ISO 45001, si se dan cuenta, dice liderazgo y participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la norma, en esta norma, ISO 45001, en el apartado 5.4, nos habla precisamente de un requisito donde la organización debe establecer e implementar mecanismos para que los trabajadores puedan contribuir a la determinación, a la evaluación, al tema de retroalimentar sobre peligros, sobre riesgos que puedan identificar en las actividades que se llevan en el día a día. O también puedan participar, por ejemplo, en la identificación o en el señalamiento de aspectos y condiciones inseguras. Entonces, es un tema muy específico de esta norma. Sin embargo, los demás requisitos nos hablan de algo similar. Solamente es importante que entendamos, por ejemplo, algo que me pasaba muy comúnmente en las organizaciones cuando hizo 9001 en el 2015, hace este cambio con el enfoque en riesgos por el tema preventivo. Muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones que trabajaban con un enfoque de ISO 45 u OSHA 18001, con un enfoque de seguridad, asociaban el riesgo con temas de seguridad. Asociaban el riesgo con temas de salud de los trabajadores o de las personas. Y entonces el enfoque es diferente. ¿Por qué? Porque ISO 9001, su enfoque en riesgos está vinculado hacia los riesgos de las características de los productos y de los servicios. De que por alguna situación que pase dentro de la organización, dentro de los procesos o fuera de la organización, pues no se logre cumplir con estas características. Y entonces la pregunta de oro, ¿y cómo carajos hago para poder integrar un sistema de gestión? Bueno, la pregunta no dice así, perdón si alguien se ofendió. ¿Cómo le hago para poder integrar un sistema de gestión? ¿Cómo? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que hacen en sus organizaciones? Porque algo muy común que pasa y nos pasa a nosotros como auditores es, reportan un sistema de gestión integrado, llegas a la organización y tienen un manual de calidad, un manual de seguridad, un manual de medio ambiente. Yo creo que hay que ver en qué como lo estaba viendo, en qué se parecen las normas, cuál es lo que tienen en común. Y más que nada, ya que viste qué es lo que tienen en común, ver qué es lo que tienen diferente. Y en un mismo documento, no que sea diferente el manual, sino en un mismo documento que abarque todas esas cosas que tienen diferente, aparte de lo común. O sea, ya implementaste todas las normas, estás implementando todas las normas en un mismo documento y estás viendo qué es lo que hay diferente. O sea, si ya, ok, hasta aquí ya abarqué todo lo de esta norma, ¿qué me falta qué tantito más me falta para poder implementar de esta norma? Entonces, en un mismo documento, todo, y ahí ya está integrado. Muy bien, muchas gracias, Cari. Excelente. Bueno, yo considero que para poder y generar la integración de un sistema de gestión, primero hay que ver cuáles son las normas que la alta dirección quiere aplicar dentro de la organización para poder generar una política integral donde se estén acoplando las diferentes normas que se están tratando de implementar o certificar. Entonces, basados en esa política y ya conociendo adecuadamente bien como tal las normas que se van a implementar, pues empezar a generar esos manuales y ver en qué parte convergen entre cada una de ellas. Excelente, muy bien, Salvador. Fíjense, esto que están comentando, precisamente el anexo SL nos facilita la vida, ¿eh? O sea, nos ayuda muchísimo a poder integrar un sistema de gestión. Antes, de verdad, no sé si a alguno de ustedes les tocó trabajar con la versión, por ejemplo, con la 2004 de ISO 14 o con la versión de OSHAS 18001, pero, o sea, tenías que hacer literalmente
un juego, un ejercicio para tratar de identificar estos requisitos transversales e identificar cuáles requisitos no contaban o no tenían las otras normas. Y era un ejercicio bien interesante, bien interesante. Dice Lisbeth, a mi anterior trabajo, procedimientos y mapas de procesos, por ejemplo, poníamos las referencias, por ejemplo, mi sistema tenía base normativa, de ISO 9001, excelente, y R026, si no mal recuerdo, es de equidad de género, y OEA, que es un tema de aseguramiento de transporte, ¿no? ¿No? ¿La 026 de qué es entonces? NMX. Bueno, dice, todo lo que hacíamos buscaba... calidad de agencia aduanal. Sí, es cierto. Con razón no me sonaba muy bien. Y precisamente lo que se hacía es esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, a mí que me tocó trabajar 9, 14 y 18, teníamos que hacer ese cruce, esa integración, o por ejemplo, en alguna ocasión me tocó trabajar con 9001 y FIMPES, que es una acreditación para el sector educativo privado, para universidades privadas, y también tuvimos que hacer precisamente para no duplicar documentación, ese tipo de integración. Entonces, bueno, primero que nada, me gustaría echar 2 pasitos para atrás. Debemos de recordar, y si no lo saben, es importante que lo sepan, actualmente las normas no te piden ya una estructura documental. O sea, 9, 14 y 45 sí nos pide que mantengamos cierta información documentada, pero ya no es un requisito, por ejemplo, como antes te decía la norma, que debes tener un manual de calidad o que debías de tener ciertos procedimientos documentados. No, ya es un poquito más dinámico el asunto. Debemos de comprender que los documentos al final del día son controles administrativos que utilizamos precisamente para tratar de establecer criterios, de plasmar, de dejarlos claramente definidos, o para, por ejemplo, determinar que una persona o un grupo de personas puedan hacer las actividades de la misma manera. Son como poner las reglas del juego precisamente de alguna forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando llevamos a cabo precisamente la integración de un sistema de gestión es comprender esa forma. Al final del día, cuando nosotros vemos en 4.4, cuando establecemos el sistema de gestión y los procesos necesarios, nos vamos a dar cuenta que tenemos exactamente los mismos procesos, salvo algunos bemoles que por ahí vamos a encontrar en las normas. Tenemos exactamente los mismos procesos para la prestación de un servicio, para la producción de un producto. ¿Sí? Y entonces aquí el aspecto importante es una vez que ya se determinó una estructura, por ejemplo, me parece que fue Salvador quien hablaba de una política, establecer una política integral. Entonces, al final de cuentas vamos a ver que en 5.2, en 9.001, 14.001 y 45.001, el requisito de la norma es establecer una política. Y entonces, si yo quisiera hacer un sistema de gestión integrado, yo necesito en esa política dar cumplimiento con lo que me pide 5.2 de cada una de las normas. Como les decía, 4.4 nos pide todas las normas aspectos muy similares. Entonces, cuando nosotros hablemos en 4.4 y si determinamos, por ejemplo, desarrollar un diagrama de tortuga como parte del mecanismo que voy a utilizar para establecer mis procesos, entonces yo tendría que agregar dentro de ese diagrama de tortuga ciertos aspectos o ciertas características que estén vinculados precisamente también con los demás sistemas de gestión que yo quisiera revisar. Y vamos a ver que existen diferentes requisitos, como lo venía mencionando, por ejemplo, otro requisito transversal es 4.1, contexto de la organización. Vamos a ver que en todas las normas nos pide exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo, el contexto de la organización. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente, o más bien el contexto de la organización que me pide para el tema de calidad, la norma nos habla que afecta a la dirección estratégica y a la conformidad de los productos o servicios. ¿Qué quiere decir?
O sea, está más enfocada en cuidar que el servicio, que el producto se lleve a cabo con características de calidad, que cubra las necesidades del cliente. Entonces, algo muy común que pasa cuando se empieza a integrar sistemas de gestión es que como ya determiné aquí el contexto, entonces digo, pues entonces ya también di palomita para 14:45. Y debemos de revisar y debemos de comprender que el enfoque que pide 14 es diferente a lo que pide 9001. Lo que pide 45 es diferente a lo que pide 14 y a lo que es 9. Incluso fíjense, algo curioso y algo que yo siempre les digo en curso es, parecería ilógico, pero por ejemplo, una organización que solamente está certificada en ISO 45001, no se le audita que su producto o su servicio cumpla con lo determinado en 8.2, con los requisitos del cliente. O sea, si el producto es chafísima y nunca cumple con los requisitos del cliente, si las casas se caen, etc. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evaluar o lo que la organización está gestionando es que los trabajadores, que los contratistas, que la sociedad y las personas que rodean las actividades que realiza esa organización no vayan a sufrir algún riesgo, algún peligro, alguna condición insegura, no vayan a sufrir alguna situación que pueda poner en peligro la seguridad del trabajador, algún accidente, alguna muerte, algún incidente, o la salud de los mismos. ¿Sí? Y para 14 es diferente también. Podría ser que un trabajador se accidente, que existan muertos, pero si los aspectos ambientales significativos se están gestionando y se están controlando, todo bien. Es por eso que cada vez son en más sectores que las normas y los sectores y las grandes organizaciones dicen, a ver, espérate. Bueno, primero, con 9001 vas a asegurar que vas a cumplir con lo que te pedimos. Con 14 vas a cuidar y vas a proteger el medio ambiente. Y con 45 vas a salvaguardar la integridad de todas las personas que rodean las actividades que estás haciendo. ¿Sale? Y entonces es ahí donde tenemos ese gran reto, donde tienen ese gran reto de utilizar u homologar dentro de una misma estructura, dentro de un mismo documento, dentro de diferentes documentos, pero que sea un solo sistema de gestión y no 3 sistemas de gestión. Por ejemplo, me ha tocado auditar organizaciones de 3, 4 sitios que tienen 914, 91445 y de repente te das cuenta que, por ejemplo, tienen una persona encargada del sistema de calidad, tienen otra persona de medio ambiente y tienen otra persona de seguridad. Bueno, ok. Y entonces, el mismo proceso, la misma actividad, se tiene que auditar 3 veces. ¿Por qué? Porque todo está separado. Y fíjense, yo por lo menos una de las grandes ventajas, yo así lo veo, una de las grandes ventajas de integrar un sistema de gestión es incluso hasta para aspectos de control. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos los controles que se planifican dentro de los procesos para calidad, para seguridad y medio ambiente, bueno, y salud, al final del día, las personas que están actuando o interactuando con esas actividades las deben de conocer, las deben de aplicar. Y para una persona es muchísimo más sencillo, por ejemplo, ver un diagrama, ver un proceso, donde te diga, aquí, ojo, tienes que aplicar tus inspecciones dimensionales. Y aquí acuérdate que tienes que echar a inicio de turno tu campana de flujo laminar. Y aquí acuérdate que tienes que utilizar y estar supervisando a través de este mecanismo que todo el equipo traiga el equipo de protección. Y tienes que utilizar las barreras que están establecidas. Es un poquito diferente, pero al final de cuentas es lo mismo. A manera de capacitación para el entrenamiento para el personal, a manera de auditoría, es mucho más sencillo. Obviamente, ya hablando en temas de auditoría, pues se requiere obviamente de auditores o especialistas que conozcan de los diferentes temas, de los diferentes sistemas de gestión. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
Y fíjense, aquí precisamente en esta diapositiva traigo un fragmento de, por ejemplo, el tema de 4.2, ¿no? Compresión de necesidades y expectativas de partes interesadas. 9, 14, 45 y todas las normas te hablan exactamente de lo mismo. La diferencia, obviamente, que por ejemplo, probablemente para el tema de 9001, cuando hablamos, por ejemplo, de gobierno o de sociedad, tal vez en 9001, como les mencionaba, bueno, que el producto sea de calidad, pues a la sociedad o por lo menos aquí a la comunidad o a las personas que están cerca, tal vez no me interesa porque ni siquiera nosotros consumimos ese producto. Pero si se incendia la fábrica, pues obviamente le va a interesar, o si está ya un almacén de productos químicos, obviamente le va a interesar a las comunidades, a las empresas vecinas, etcétera, ¿verdad? Existen otros condicionamientos que se tienen que visualizar cuando se determinan las necesidades y expectativas de partes interesadas y sobre todo con el enfoque correcto. Por ejemplo, 5.2, otro requisito transversal de los que yo llamo. Existe una política integral, requisitos de 9001, requisitos de 14, requisitos de 45. Podríamos establecerlo en un solo documento, una sola política. Eso es integración de un sistema de gestión. Utilizar, por ejemplo, si voy a determinar una auditoría, en un informe de auditoría, en un solo programa de auditoría, integro las auditorías y las evaluaciones para mis 4 normas, para mis 4 criterios. Ojo, es un solo sistema de gestión. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Y fíjense, aquí tengo otro ejemplo de 3 normas, 9, 14 y 45, son las que estamos tomando porque son las más comunes. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en 9001, en el apartado 6.1, nos habla acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y fíjense, aquí sí no habla en 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4. Sin embargo, 14 y 45 sí los aborda. Esta es la belleza de la estructura de alto nivel. Eso que comentó hace un momento Salvador y que comentó también, a ver, ¿quién era? Aquí en el chat, Lisbeth Pérez, de estar buscando cuál es el requisito que le pega a qué otro requisito, la estructura de alto nivel nos apoya a integrar de manera muchísimo más fácil esta situación. Y entonces, por ejemplo, yo puedo llevar a cabo un análisis, obviamente, cuidando y determinando las cuestiones apropiadas, con el enfoque apropiado, ¿sí? Para evaluar severidad y ocurrencia de aspectos ambientales, de peligros, ¿sí? Riesgos y oportunidades para calidad, para aspectos ambientales y para seguridad y salud en el trabajo. Lo podría hacer en un solo documento, ¿sí? Podría utilizar un solo documento para establecer los objetivos de calidad, los objetivos ambientales y los objetivos de seguridad y salud. Y entonces empiezo yo a trabajar precisamente con esta documentación, con mi sistema de gestión ya integrado a un solo sistema, a una sola información documentada, para no tener que estar duplicando ciertas actividades. Y les voy a decir lo mejor del asunto. Para el proceso de certificación existe un documento mandatorio de IAF. El proceso de certificación de un sistema de gestión integrado es exactamente el mismo. O sea, exactamente el mismo que ustedes ya conocen, que el día de ayer les platiqué, si no les platico ahorita nuevamente, si alguien tiene alguna duda. Se hace una etapa 1, una etapa 2, se atienden las no conformidades en caso que existan, se emite el certificado y de manera anual se hacen vigilancias. ¿Pero qué creen? Algo que ningún organismo te lo va a decir y nosotros en ATC sí se los decimos. Si un sistema de gestión sí está integrado, que solamente se cuente con un documento, por ejemplo, para cubrir el tema de contexto, un documento para cubrir el tema de partes interesadas, un documento para política, un documento para análisis de riesgos de las 2, 3 normas que estén, que efectivamente se vea, por ejemplo, una revisión directiva que revisa todo el sistema de gestión, por ejemplo, auditorías internas que auditan las 3 normas de manera
conjunta, entonces como organismo de certificación tienes la opción de los días auditor que correspondan de acuerdo al documento mandatorio de IAF, podemos hacer una reducción de los días auditor. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo que estás auditando, bueno, amplias un poquito el tiempo, obviamente, pero puedes aprovechar en una sola visita estar auditando aspectos de calidad, aspectos de medio ambiente, aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente, esto al final del día se beneficia a ustedes como organización en sus bolsillos. ¿Sale? Muy bien. Les voy a obsequiar lo siguiente. Fíjense, nosotros ya desde hace algún tiempo, recientemente, no tiene tampoco tanto, hemos desarrollado una plataforma que, bueno, vamos mejorando día a día, de cursos que son totalmente abiertos, son totalmente gratis y que ustedes pueden consultar. Y de hecho tenemos un curso buenísimo que nos compartió nuestra compañera Milena Rubiano de Colombia. Nada más déjenme buscar aquí donde está. A ver, voy a dejar de compartir un momentito y les vuelvo a compartir mi pantalla. Minimizo esto. Pantalla, aquí está. Cerramos esto un momentito. Listo. Les comparto nuevamente mi pantalla. Fíjense. Esta plataforma la desarrollamos en conjunto con ATC Institute, que es la dirección de capacitación del organismo, y en conjunto con Fundación ATC. ¿Sale? Nosotros como organismo de certificación, les mencionaba el día de ayer, parte de los valores institucionales es el tema de la filantropía. Y el tema de la filantropía no necesariamente tiene que ser con dar cheques de millones de dólares para alguna fundación, alguna actividad. No, nosotros también, el tema de filantropía tiene que ver con la transmisión de conocimientos. Entonces, fíjense, tenemos esta plataforma, ustedes pueden acceder a un montón de cursos, me parece que son más de 30 cursos que tenemos ya cargados en esta plataforma, se les sigue dando mantenimiento todos los días para irla mejorando, pero pueden, por ejemplo, entrar a un curso de acciones correctivas, pueden entrar, por ejemplo, auditor líder, gestión de riesgos, interpretación de ISO 45 y así un montón de cursos que estoy seguro que les van a interesar. Por ejemplo, los que si tenemos algún tecnológico, que creo que sí es el caso, esta opción para sus alumnos es fabulosa. ¿Por qué? Porque son auditores, puros auditores, impartiendo cursos, son cursos que ya fueron grabados, ¿sí? Y el conocimiento está, es gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Mis cursos. Haces un registro, por ejemplo, yo aquí el día de hoy hice un registro para ir viendo un poquito esta plataforma. Haces un registro y entonces tú puedes acceder a todos los cursos que tú quieres. Ahora, ¿dónde terminamos de enganchar este proyecto? Que a mí en lo personal es un proyecto que me llena de orgullo y me encantó cuando lo pudimos concretar. Bueno, el tema de los cursos están abiertos, o sea, es gratis, el que quiera ver los videos lo puede ver sin ningún problema, como herramienta de consulta es fabuloso. Existe la versión de paga, ¿sí? De hecho, aquí viene la justificación de la versión de paga. Esta versión de paga, entre comillas, es una versión de paga muy, muy accesible, ¿sí? Es un donativo de 299 pesos por curso, en el cual ustedes hacen el donativo, ven algún curso que ustedes quieran, ¿sí? Hacen su pago a través de PayPal, que es la forma más segura de hacer transacciones en línea, y entonces ustedes tienen acceso al curso más las diapositivas del evento, y al final del curso hay un pequeño cuestionario, ¿sí? Para que lo puedan calificar, lo califican, y al final del día, cuando aprueban ese curso, el sistema les arroja un certificado. Ahí está. Listo. ¿Sale?
Este curso que precisamente lo hice así rapidísimo, pum, 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 calificándolo, es el curso del cual les hablaba, de mi compañera Milena. Está muy bueno, va explicando detalle tras detalle, detalle tras detalle, requisito por requisito. Se los recomiendo muchísimo, ¿sale? Y bueno, ahí se los dejo por si quieren contribuir con algún donativo. Estos donativos que utilizamos o que hacemos, pues nosotros como organismo de certificación apoyamos a diferentes causas. Llevamos a cabo diferentes actividades de manera eventual. ¿Sale? Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Buenas tardes. Nada más a ver si al final nos mandas la URL donde están los cursos, porfa. Sí, por supuesto, mira, de hecho... Está falle y se corta ratito si no alcanzo a escuchar y si me no me interesaba. digas, no te preocupes, mira. Sí. De hecho, en el chat se la escribo de una vez, qué bueno que lo dices, porque si es cierto, no les dije, es www.atc-mediolatam.com. Excelente, muchas gracias. Ahí está la liga, están los cursos y pues aprovechenlos, aprovechen que es algo que hicimos con muchísimo cariño para todos ustedes y bueno, al final de cuentas es un ganar redondo, ¿no? Apoyamos y contribuimos con un granito a la sociedad. Muy bien. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Hola, buenas tardes, maestro Mario. Yo tengo una pregunta. Adelante. Dentro de la organización en el instituto, precisamente estamos comenzando con este proceso para la parte de la certificación. Ya teníamos anteriormente la certificación ISO 9001-2008 y 14001 también. Obviamente, por algunas razones, volvemos a retomar el sistema y estamos en la parte de auditorías. ¿Qué curso me recomiendas como tal o qué perfil debo de tener para poder ser yo auditor? Es una pregunta bien interesante, Salvador. Yo te recomendaría, por ejemplo, que revisaras ISO 19011 2018 en el apartado, digo, ya como están implementando su sistema de gestión, es muy probable que tengan la norma. Y si no, hay un curso de auditores donde también se aborda el tema de la competencia de auditores. Pero 19011, si no mal recuerdo, es la cláusula, creo que es la cláusula 6, pero no me hagas mucho caso, sino vete al temario de la norma, al glosario, y ahí va a decir competencia y cómo lograr competencia para auditores de sistemas de gestión. Se van a dar cuenta que va a depender, por ejemplo, para los auditores internos, va a depender mucho, igual que los auditores de tercera parte, el tipo de organización que auditen. Por ejemplo, en el caso de ustedes, Salvador, si no mal recuerdo, son del TEC, de Jalisco. Así es. Sí, por ejemplo, no es lo mismo auditar una escuela donde eventualmente no te encuentras aspectos ambientales significativos o, por ejemplo, los riesgos o los peligros que se identifican son normalmente más moderados, a, por ejemplo, vamos a pensar en una industria metalmecánica, vamos a pensar en una empresa que se dedica a hacer fundición de acero, donde pues, hay muchas emanaciones al aire, se utiliza mucha agua, etcétera, ¿no? O hay muchos peligros por todas las condiciones que se presentan. Entonces, 19011 te da esa pauta. O sea, todo va a depender de los sistemas de gestión que necesites auditar. Por ejemplo, si vas a auditar 9 y 14, necesitas sí o sí tener conocimientos de 9 y 14, ¿no? Si vas a auditar, por ejemplo, 14, sí es muy recomendable, incluso también hay un cursito ahí en la plataforma de legislación ambiental, para que conozcas cuáles son los requisitos de la Profepa, Semarnat, etcétera, y puedas identificar qué requisitos le aplican a la organización, porque lo mismo, no le aplican los mismos, por ejemplo, una escuela que tal vez está en la ciudad, que una escuela que tal vez está en una reserva protegida.
tal vez son requisitos diferentes y tal vez no son los mismos requisitos una escuela que está en el Estado de México que una escuela que está en Michoacán o en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? Probablemente existan requisitos legales sectoriales o del Estado o del municipio que puedan afectar con alguna situación. Entonces, yo te recomendaría, revisa primero 19011 y ahí sí es importante que, por ejemplo, ustedes como organización determinen cuál es la competencia requerida para sus auditores internos y sobre eso pueden ir trabajando para mejorarla, ¿no? Ok, muchas gracias. Excelente. Salvador. Oye, a ver si nos dan chance de cotizarles, ¿no? No recuerdo verlos que les hayamos cotizado. Tenemos buenos auditores allá por Jalisco. Sí, de hecho, Muy bien. apenas estamos tratando como de establecer eso para poder pensar en una certificación. O sea, estamos estableciendo bien los criterios y todo ese rollo para animarnos a una certificación y precisamente es el asistir a este tipo de charlas para estar más preparados para ese evento. Muy bien, excelente, Salvador. Pues si quieres, échame un mensajito y con calmita ahí platicamos para ver cómo los podemos apoyar con el tema de la certificación. Lisbeth, ¿este webinar se quedará guardado en algún lugar? Sí, es correcto. Terminando hoy, bueno, pues ya son las 6 de la tarde. Mañana van a descargar apenas el video, le van a poner sus cortinillas, van a quitar tal vez un poquito del intro que tal vez no tiene mucho que ver, y sí queda guardado y se va a publicar. En teoría, se sube a YouTube. De YouTube se comparte en redes sociales, entonces para que estén ahí pendientes, igual los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Pues constantemente estamos subiendo información y avisos y demás, ¿no? De estos eventos. ¿Sale?